Muy buenos días a todos por la asistencia al seminario institucional del Departamento de Estadística. En este seminario generalmente se están presentando los trabajos de investigadores, de estudiantes, de docentes del área de estadística a nivel tanto local, nacional e internacional. Los invito a todos a que estén constantemente visitando la página del seminario, en donde también tenemos el enlace a todas las charlas que quedan grabadas en el canal de YouTube para que constantemente las estén viendo. Esas presentaciones que están quedando allí grabadas. Hoy vamos a tener la presentación de avances de los trabajos de maestría, de posgrado en general de estudiantes del Departamento de Estadística. Entonces, les voy a decir el orden que vamos a hacer la presentación, los voy a ir presentando a medida que vayan a empezar. Entonces, para iniciar el día de hoy tenemos al estudiante Esteban Quintero Gómez, cuyo director es Carlos Mario Otera, y su propuesta de investigación se titula Una propuesta metodológica para predecir el tiempo de vida remanente de un activo mediante trading bayesiano. Esteban Quintero. Es hora de decir, bueno, tiene 15 minutos para la presentación. Y al final, si hay algunas preguntas, usamos 5 minutos hoy por si tienen preguntas del público. Buenos días para todos. Voy a presentar la. Perdón. Buenos días, mi nombre es Quintero Gómez. Soy ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia y ya llevo aquí año y medio estudiando la maestría y aprendiendo mucho. Entonces, la idea era una propuesta metodológica para predecir la vida remanente de un activo mediante trading bayesiano, una propuesta analítica avanzada para abordar el tema del mantenimiento predictivo, ya que si uno se va a la industria, se encuentra con que todavía están en etapas muy correctivas, muy preventivas y muy de acuerdo a lo que nos dicen los fabricantes de los componentes y no se aprovecha información disponible como la telemetría o información que arrojan los equipos desde fábrica. Bueno, y también para dejar de confiar tanto en los fabricantes, ya que ellos ofrecen unos tiempos de vida, pero muchas veces el componente puede durar más y se reemplaza antes o falla antes, dejando la máquina sin disponibilidad. Lo siento de que estamos uno de los tipos de mantenimientos: reactivo, preventivo, correctivo, que son los comúnmente vistos en la industria. Casi que cuando se daña el equipo, pues van técnicos operarios a operar el equipo y lo ajustan y lo corrigen, pero no hay como un análisis detrás juicioso de cuándo se puede predecir la falla. Y al que estamos apuntando acá es al predictivo, que es el que tratamos de aprovechar la información que arroja el equipo desde la telemetría para adelantarnos a una falla. Entonces, bueno, para iniciando con este trabajo, empezamos con una empresa de transporte que se llama TDM, que tiene 120 tractocamiones circulando por el país y que tiene un sistema de telemetría integrado que le va suministrando información de sensores del vehículo. Entonces, esa es como la información. La telemetría va dando información cada ciertos segundos y los ingenieros de mantenimiento van monitoreando esas señales en busca de posibles fallas o posibles alertas de falla. Pero solamente ahí están como pendientes, no hay como un sistema o un modelo detrás que pueda ayudar a predecir esa falla. Esa información está así, se organiza. La información es segundo a segundo, cada 3 segundos, por ejemplo, y yo lo organicé en ciclos de encendido y apagado del vehículo para poder utilizarla en un modelo. Entonces, más o menos tengo así las señales de los sensores. Son señales de temperatura, de presiones, de voltaje en la batería. Y la idea es que todas ellas nos den
una información. Y se abordaron desde la falla. Entonces, digamos, cuando fallaba el vehículo, había un ingeniero encargado de documentar la falla y abordar la falla. Entonces tenía como esas fechas de falla y ya se utilizaba una ventana anterior a esas fallas de 4 o 5 meses y a partir de ahí analizamos la información, buscando una señal de deterioro del componente. Entonces tratamos de analizar la batería, el diferencial, el refrigerante se refiere como la bomba de refrigerante y la transmisión con esos vehículos. Tratamos de encontrar ciertas fallas, por ejemplo, este vehículo, la otra tenía 6 fallas de transmisión, una de ellas era una de refrigerante, en total 8. Ese tenía 5 de transmisión y por ejemplo, ese tenía 4 de batería. Bueno, lamentablemente, cuando ya les vamos a la metodología como está implementada, pero cuando alimentamos el modelo inicialmente con estos datos, veíamos que las curvas de aprendizaje en la validación el error no disminuía. Entonces, tuvimos que descartar estos datos por eso, porque no veíamos un aprendizaje del modelo en los componentes que queríamos identificar sus fallas. Pero bueno, digamos que un trabajo fuerte es tratar de utilizar estos datos para aplicarlo en la industria nacional que le cara, por ejemplo, a la empresa o a la industria en este caso. Entonces, pasamos a bueno, entonces digamos que la mayoría de artículos de esta área trabaja con fallo de componentes, pero en laboratorio. Entonces pongamos que algún manufacturador de cualquier componente, de baterías o de diferenciales o de estructuras, fabrica un componente y dentro de su laboratorio de ensayo y su taller con todas las variables controladas, empieza a utilizar el componente y va documentando los ciclos hasta que va mostrando señales de deterioro. Dependiendo del componente se determina una señal de deterioro indicadora de salud y se muestra cómo se va deteriorando en el estado en el transcurso de los ciclos. Entonces, bueno, digamos que en este caso debemos utilizar baterías, debemos a la oferta de la transición energética que se utiliza mucho en la movilidad eléctrica y en los sistemas de backup de energía. Por ejemplo, como California ya tiene su backup de energía en baterías. Entonces utilizamos las baterías y así se ve. Entonces en un laboratorio de baterías se carga y se descarga midiendo su capacidad que se ve en amperios hora y le damos su capacidad máxima y cómo se va deteriorando en el transcurso de los ciclos. Entonces esta es la información de materia prima para suministrar a nuestro modelo. Bueno, aquí vemos como gravedad física y en el modelo se modela una métrica que es un indicador de grado que vaya aumentando en el tiempo y ya nosotros podemos definir un umbral a partir del cual vemos que ya se debe descartar el componente o se podría reemplazar el componente. Bueno, entonces la propuesta metodológica es basada en un artículo, para las referencias, que propone un método híbrido, primero de deep learning bayesiano y posterior un método estocástico, un proceso de Wiener que utiliza las simulaciones encontradas para encontrar la distribución de densidad de probabilidad del rol o del reflejo insular, que es la variable que tenemos encontrada. Entonces, ¿cómo funciona? Estos datos de degradación. Perdón. Entonces, estos datos de degradación, en este caso teníamos 4 baterías, se suministran al modelo de Deep Learning, que normalmente se compone de redes neuronales LSTM,
son como más, se ha producido más fuertes o robustas en el problema del punishing result o el problema de que las redes han de aprender para que aprendan esas características de degradación. Y la parte aldeana viene en los peros, los parámetros del modelo, que es un problema que tienen los modelos de redes neuronales que se interpretan como cajas negras. Entonces, si ellos utilizan y muestran buen desempeño, nadie sabe nada de los parámetros dentro del modelo. Y ahí es donde se utiliza la parte aldeana. Se le asocian a esos parámetros o a los pesos de las redes una distribución normal en esta parte de la implementación. Y se trata de encontrar la incertidumbre asociada en las simulaciones, con la diferencia variacional, con la disminución del factor de Kurzweil, se encuentra pues, una distribución posterior que responda a todo este modelamiento de degradación, a este fenómeno de degradación, y con esa decisión posterior o con esos parámetros alimentamos ya la segunda parte, que es un modelo de Wiener, un modelo estocástico de Wiener, y con todas las simulaciones es el que nos ayuda a encontrar la función de probabilidad del remaining cálculo, la vida restante del componente, y que es el que ya nos ayuda con ello. Pues eso es como el modelamiento, y ya pues cuando ya tiene esa estimación ajustada, ya pues se empieza o se alimenta con datos nuevos. Entonces así se ve la primera parte bayesiana, en donde se hacen artículos, digan 10.000 modelaciones, y se encuentran los intervalos de incertidumbre al gran número de simulaciones, y se organiza un umbral, y después se alimenta el modelo estocástico, no encontramos estas distribuciones del estado de vida restante. De pronto es el umbral real, y ese es el que estimó el modelo. Entonces, por eso fue la implementación de la metodología con los datos de las baterías, así como está propuesta en el artículo. Y ya lo que queremos es, a partir de acá, realizar una determinabilidad y de simular con valores extremos, con baterías, por ejemplo, con valores cortos de RVL o con valores muy extremos de RVL, y ver qué tan robusto es este modelo encontrado a esas otras simulaciones. Pues, sería todo. Muchas gracias, Esteban. Si tienen alguna pregunta para Esteban. Muchas gracias. Si tienen preguntas, le agradecemos a Esteban. Vamos a continuar con Santiago Giraldo. Aplicación de modelos de aprendizaje profundo en series de vectores autorregresivos para estudiar la interacción entre flujos de inversión gestionados ante choques en el mercado. El director de Santiago Giraldo es el profesor Norman Giraldo. Santiago, ya sabes, 15 minutos. Bueno, buenos días. Yo soy Santiago Giraldo y voy a presentar los avances de este trabajo que hemos realizado trabajando con Norma como directores. Esta presentación abarca pues un poco como el contexto del problema, toda la metodología y algunos resultados comparativos, más como de validación de la metodología. Entonces, bueno, para entender el problema un poco es importante conocer ese concepto de conectividad en general en cualquier sistema, pero sobre todo en las compañías de gestión patrimonial. Entonces es importante saber pues, que las compañías de gestión patrimonial se dedican a atraer los excedentes de liquidez que tienen las personas en el mercado y a gestionarlos a través de los instrumentos financieros. Digamos, la estabilidad de ese negocio se sustenta en la premisa de que
todas las decisiones de estos agentes del mercado son incorrelacionadas o más o menos independientes. Es decir, que si hay requerimientos de liquidez por parte de un grupo de clientes, o sea, retirar dinero de las carteras, debería eso contrarrestarse con las decisiones de otro grupo de clientes de inyectar dinero en las carteras. Eso hace que haya una distribución del riesgo para la compañía y que las carteras administradas se mantengan estables en el tiempo, ¿cierto? Pero como se ve en la imagen, entonces esta gestión de los patrimonios se hace por medio también de un intermediario, que es la figura del asesor de inversión. Esa es una red, esto hace parte pues como de la estructura comercial de la compañía y su tarea es, digamos, rentabilizar los portafolios de los clientes, pero ellos mismos operan como una red interconectada, porque hay parte pues, de la estructura comercial de la compañía. Entonces acá se ve, acá es donde entra este concepto de conectividad, de que todo este sistema en la gestión patrimonial de agentes que en teoría deberían estar correlacionados, en realidad operan con un sistema conectado. Ahora, ¿por qué es importante medir y por qué es importante esta conectividad? Desde la crisis financiera pues, del 2008, ¿cierto? Se ha visto que la industria financiera, los agentes están más interconectados de lo que parece y eso tiene unas consecuencias durante periodos de estrés financiero o choques en el mercado, donde, como decía, estas entidades que, según algunas teorías de los mercados eficientes, deberían ser independientes, se sincronizan y esta sincronización de estas decisiones pues, generan que, por ejemplo, se amplifiquen las pérdidas, haya comportamientos colectivos de salidas de capital, que puede poner en riesgo la estabilidad de las carteras. Entonces, ¿qué pasa? Esta conectividad, como ven, se manifiesta en esa decisión conjunta del asesor y de los clientes. Pero estas decisiones se materializan en una variable que son los flujos de inversión. Es decir, si hay una decisión de retirar capital, entonces este se va a materializar como un flujo de inversión negativo. Entonces es por eso que nosotros tomamos los flujos de inversión como nuestra variable para monitorear la conectividad. Entonces, ya formalmente lo que proponemos en el estudio es estudiar esas interdependencias del sistema interno de las compañías a través de esta variable que son los flujos de inversión. Bueno, como datos que utilizamos para el estudio, utilizamos los datos del flujo neto diario de las 4 oficinas que comprenden una estructura comercial de una compañía de gestión patrimonial chilena en el periodo comprendido entre 2022 y 2025. Entonces, ya respecto a la metodología, ya vamos a mirar formalmente cómo se mide esta conectividad en los flujos de inversión. Digamos, en la literatura financiera y económica se han utilizado mucho los modelos de vectores autorregresivos para estudiar análisis de series de tiempo multivariables. Un modelo de vectores autorregresivos es simplemente un sistema de ecuaciones en donde cada variable depende de sus propios rezagos y de los rezagos de las demás variables, ¿cierto? Para entender mejor, pues en nuestro sistema de 4 oficinas, cada elemento del vector Y es el flujo neto diario de cada oficina, ¿cierto? Y si vemos acá respecto a los coeficientes regresivos, esto lo que nos va a mostrar es cómo está en la diagonal, cómo está la persistencia de cada oficina respecto a sí misma y también cómo influyen los movimientos de una oficina en las demás, que eso es la parte que nos interesa. Más, obviamente, un vector de error que asumimos ruido blanco multivariado con medida 0 y con matriz covarianza omega t. Bueno. Es fácil ver aquí que estos modelos tienen un reto en la estimación por el número de parámetros, ¿cierto? O sea, es importante ver que los parámetros cambian en el tiempo. Nosotros queremos ver la evolución de los parámetros. Entonces, para cada tiempo t hay matrices de coeficientes y matrices de varianzas covarianzas, lo que da como resultado un número de parámetros a estimar muy alto. Y bueno, la literatura en general pues, usa comúnmente 2 métodos de estimación. Uno es usando modelos de fase de estado y por filtro de Kalman, y el otro es métodos basados en kernel.
Estos métodos tienen ciertas limitaciones, principalmente es que imponen estructuras a la evolución de los parámetros. Por ejemplo, los modelos de espacio-estado asumen que la evolución de los parámetros son caminatas aleatorias, mientras que los métodos basados en kernel asumen que son funciones deterministas suaves en el tiempo, lo cual no es realista teniendo en cuenta contextos como el de nosotros, que es el financiero, donde ya vemos como los datos. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo en este trabajo es otro método de estimación más reciente. Se trata de usar Deep Learning para estimar los parámetros del modelo BAC subyacente. ¿Cómo funciona este método? Es que hay un vector de entrada, ¿cierto?, que ingresa a una red LSTM, como la que usó el compañero también, que es una red de Deep Learning que se usa sobre todo para datos secuenciales. Esta procesa pues ese vector de entrada por medio de las operaciones de matrices y de pesos y da como resultado un vector de salida. Este vector de salida, aquí esto es importante porque la red no predice propiamente los flujos de inversión, sino que predice los parámetros del modelo. Entonces este vector de salida se organiza en las matrices de coeficientes y en la matriz de varianza-covarianza para construir a partir de ellos el valor de predicción. Con ese valor de predicción pues, se encuentra el valor del error de predicción. Se define la función de pérdida como la verosimilitud gaussiana negativa. Como recuerdan, habíamos definido que los errores eran normales multivariados. Y a partir ya de esta función de pérdida, entonces empieza el entrenamiento de Deep Learning, que simplemente a través de la propagación actualiza los precios de la red LSTM de forma que generen esos parámetros óptimos que disminuyan nuestra función de pérdida. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es usando el Deep Learning para encontrar el vector de salida óptimo que genere la mayor verosimilitud de las observaciones bajo el modelo subyacente bajo. Bueno, ahora, ya con el modelo estimado, nosotros nos interesa es conocer la conectividad del sistema, pero esto lo hacemos a través de unas medidas de conectividad. Lo primero es simplemente que partimos de la representación del modelo como una media móvil vectorial. Simplemente es escribir el modelo en forma de los suma acumulada de los choques estructurales ponderados por unas matrices θ que se obtienen de forma iterativa a partir de los coeficientes autorregresivos del modelo. Estas matrices son importantes porque con ellas encontramos las funciones de impulso-respuesta generalizadas. Estas funciones de impulso-respuesta son simplemente lo que nos dicen es si nosotros aplicamos un choque en una variable, cómo reaccionan en un horizonte de tiempo h las demás variables a ese choque estructural. Entonces, si nosotros tomamos, entonces lo que nos da las funciones de impulso-respuesta en general es un choque en la variable, es una serie de magnitudes para cada horizonte h igual a 1, 2, 3, de cómo reaccionan, cuál es la magnitud de reacción de todas las variables respecto a ese choque. Si nosotros sumamos esa serie para todas las variables y la dividimos por esa misma suma, pero de todas las variables, lo que vamos a obtener es una matriz JI donde cada elemento se puede interpretar como la fracción de la varianza del error del pronóstico de la variable I, que puede ser explicada por la variable J o por los choques originados en la variable J. Entonces, nosotros a esa matriz que construimos así, nosotros la llamamos nuestra matriz de conectividad, donde cada elemento pues tiene la conectividad entre un par de variables del sistema. Listo. A partir de esta matriz de conectividad, entonces ya nosotros podemos encontrar algunas medidas que son más interpretables. Por ejemplo, si nosotros sumamos toda la columna, toda una columna de la matriz, podemos encontrar la conectividad direccional recibida de una variable, es decir, cuánta conectividad esa variable recibe del sistema. Y si lo que sumamos son las filas de esa matriz,
nosotros podemos encontrar la conectividad direccional transmitida, es decir, cuánta conectividad esa variable transmite el sistema. Y ya a partir de estas dos medidas podemos encontrar la conectividad direccional neta, que simplemente es la resta para cada variable de cuánto transmite menos cuánto recibe, y el índice total de conectividad, que es la agregación de toda su magnitud de conectividad, y nos dice cuánta conectividad hay en el sistema en un momento específico, y la conectividad neta por pares, que es simplemente mide la conectividad bilateral entre un par de variables en el tiempo pues, de estudio. Entonces esa es como la metodología que nosotros usamos para evaluar la conectividad en el sistema, pero aquí lo que queremos mostrar también es nosotros cómo hicimos para validar ese método de estimación de Deep Learning, que como decíamos es bastante nuevo y reciente. Entonces lo hicimos a través de dos estrategias. Uno es a través de datos simulados y otro a través de los datos reales. Entonces, para los datos simulados lo que hicimos fue construir los parámetros de un modelo VAR. Así nosotros podemos tomar esos parámetros como, digamos, los verdaderos y conocidos. Y con eso pues generamos 500 observaciones para un sistema con 4 variables. Y a partir ya de esto estimamos pues ese modelo con cada uno de los métodos, incluyendo pues el DeepLearn, que es el que nosotros estamos proponiendo. Y corrimos toda la metodología de conectividad y graficamos la conectividad por pares. Entonces, en esta gráfica lo que se ve es que cada nodo es una de las variables, el grosor de las conexiones es la magnitud de la conectividad entre esas variables, y el tamaño y el color de cada nodo es la magnitud de su conectividad neta, ¿cierto? Y el signo de esa conectividad, si es transmisor neto o receptor neto. Bueno, si vemos la gráfica es fácil ver que los modelos tradicionales les cuesta mucho reconstruir las dinámicas de conectividad de los parámetros verdaderos. Mientras que el modelo de DeepLearn en realidad sí es capaz de reconstruir con cierta fiabilidad estas dinámicas. Y ya pues respecto a los datos reales, entonces simplemente lo que hicimos fue tomar los datos de la red comercial con 4 oficinas y estimar igualmente con estos métodos, y añadimos un par clásico con parámetros constantes en el tiempo solo como forma de base. Entonces entrenan los modelos en el 80% de los datos y se devuelve el 20% para validación. Si bien pues nuestro objetivo no es la predicción, lo usamos a modo pues, de validación del método. Si lo vemos en las métricas puntuales, el DeepLearn es competitivo e incluso es superior en algunas de ellas, pero en la métrica probabilística es muy superior a todos los otros. Lo que nos quiere decir es que si bien todos son buenos, digamos, promediando, y para llegar a las predicciones, el DeepLearn es capaz de seguir bien la incertidumbre del sistema. Entonces, bueno, en conclusión, el DeepLearn es capaz de reconstruir las dinámicas de conectividad de los datos, y además en los desempeño predictivo pues es competitivo, incluso superior a los modelos tradicionales. Gracias. Bueno, le agradecemos a Santiago por su presentación de avance de la tesis de maestría y ahora de maestría. Si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta ahí, pues muy sencilla, pero ¿qué tan importante es el proceso de identificación en el modelo, en el mar, o sea, del orden, o cómo lo hacen, o qué tan importante es? El orden de las variables. El orden del modelo de DeepLearn, el P, pues. Sí, el P. No, yo creo que pues, es un parámetro muy importante, pero nosotros... Una cosa es la estimación, ¿cierto? Ajá, pues el número de rezagos, te refieres. Sí, es un parámetro importante, pero nosotros lo estimamos también en pues, más la prueba de error. No tengo conocimiento de si es un método para determinar un P óptimo. Porque que hicieron en la simulación un P2, ¿cierto? Sí, en general estamos en el P2. Pero, por ejemplo, en los datos, ¿cómo hicieron la identificación de ese orden en la aplicación? Sí, nosotros empezamos con P1
y fuimos evaluando, entonces hasta que los resultados, aquí no traemos los resultados ya respecto a los, pues como la interpretación, digamos, econométrica, pero ya con un P2 nos da una interpretación econométrica coherente, entonces elegimos ese Pensé que pues, como con estos métodos de rendición había una metodología de divulgación específica. Pues yo no tengo conocimiento, pero también lo bueno es que se puede iterar fácilmente, digamos, cambiando el orden y evaluar. Listo. Bueno, le agradecemos a la presentación del avance. Bueno, a continuación tenemos otro estudiante de maestría que va a presentar su avance. El trabajo se titula Propuesta metodológica para hallar diseños pseudo-óptimos en un modelo heterocerástico. El director es Víctor Ignacio López. Es el 15 minutos. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Gallego, mi asesor es el profesor Víctor Ignacio López. El nombre de la tesis es Propuesta metodológica para hallar diseños pseudo-óptimos en un modelo de heterocerástico. Eso, al computador, pulsa el computador. Y presionarlo. Bueno, perdón. Bueno, a manera de introducción, cuando hablamos de diseños experimentales, el supuesto de homogeneidad de varianza de los errores es fundamental a la hora de realizar inferencias asociadas con los parámetros de los modelos implementados. Más aún cuando hablamos de diseños de óptimos, que son los que nos van a interesar. En la práctica, este supuesto de homogeneidad de varianza no siempre se cumple. En la literatura existen algunos autores que han desarrollado resultados y han hallado diseños de óptimos en presencia de heterocerásticidad. Los resultados que se han encontrado es que el número de puntos experimentales que arroja el diseño de óptimo coincide por lo general con el número de parámetros de los modelos implementados, y esto tiene casi siempre consecuencias a la hora de, o dificultades a la hora de realizar pruebas de falta de ajuste. Y a la vez este tipo de diseños no son tan atractivos para los experimentadores. Según lo que acabé de decir, lo que pretendemos en la tesis es desarrollar una metodología que permita aumentar el número de puntos de diseño, es decir, que no coincida con el número de parámetros de un diseño de óptimo, sin que pierda eficiencia respecto al primer diseño encontrado. La metodología que se pretende proponer que se quiere aplicar en un conjunto de datos reales. Bueno, acá voy a ver un poco el objetivo general de la tesis. Es lo que acaba de decir, proponer una metodología para la construcción de un diseño pseudo-óptimo. Pseudo-óptimo es porque está basado en un diseño de óptimo, pero al implementar el punto de números experimentales, pues ya no va a ser igual al diseño de óptimo original, pero es parte del diseño de óptimo. Con el fin de tener puntos suficientes para la realización de pruebas de falta de ajuste del nuevo modelo. Bueno, algunos de los objetivos específicos es realizar un experimento para aplicar después la metodología, es realizar la bibliografía presente sobre el tema, es escoger un modelo el modelo que mejor se ajuste a los datos y que estos satisfagan pues todas las condiciones que necesitamos para aplicar la metodología, y al final de todo encontrar un diseño de óptimo local para este modelo que tenga heterocerásticidad. Bueno, lo primero que hicimos al empezar a trabajar es revisar la bibliografía presente. Uno de los autores más importantes es Puklechen, el cual estableció los criterios de optimalidad basándose en función de la matriz de información de Fisher. Esta matriz de información es demasiado importante en todo lo que tiene que ver con diseño de experimentos,
y más aún en este caso en el que Kuppelchen desarrolló los criterios de optimalidad. En particular nos interesa un funcional de esta matriz, que es el que nos dice el criterio de optimalidad, que es el máximo o es el determinante de la matriz de información. Cuando encontramos ese máximo es equivalente a minimizar el volumen del elipsoide de confianza de los parámetros que se están que tiene el modelo. Entonces el criterio de optimalidad es aquel que maximiza el determinante de la matriz de información. Eso es el que nos va a interesar a la hora de buscar los modelos planteados. Otro autor importante es Atkinson y Cook, que propusieron o generalizaron, mejor dicho, estos criterios de optimalidad en el caso en el que la varianza y la media dependen de algunos parámetros conocidos. Es también muy importante el trabajo que hizo Atkinson, donde estuvimos sacando varias cosas para poder desarrollar algunos de los resultados. También tenemos a Brown y compañía. Ellos desarrollaron algunos modelos para modelos heterozeásticos. Ellos encontraron que precisamente los puntos óptimos del modelo están en el punto inicial y final del espacio de diseño, en los extremos. Entonces lo que queremos es, en medio de esos dos extremos, encontrar algunos puntos de diseño sin que afecte pues, la heterozeasticidad. Y también, pues, Gaviria y López Ríos realizaron una comparación de diseños de óptimos en el caso también de heterozeasticidad, que es el que nos interesa. En uno de los modelos modelaron la varianza del error y en el otro utilizaron la transformación de Box-Cox. Y este fue para el caso de los modelos no lineales, que también nos van a interesar, porque en la mayoría de modelos lineales ya hay muchas cosas resueltas y muchas de las preguntas que nos planteamos existen para los modelos no lineales. Después de eso, bueno, como queremos trabajar con un modelo heterozeástico, buscamos realizar un experimento y consideramos un experimento de crecimiento. Muchos modelos de crecimiento precisamente no presentan heterozeasticidad. El experimento planteado consistió en pesar 7 frijoles de la especie cargamanto blanco que se sumergieron en 100 mililitros de agua en tiempos de 120, 180, 240, 270, 300, 330 y 360 minutos respectivamente. Después de ese tiempo se sacaron del agua y se pesaron nuevamente. Este experimento se realizó con 3 réplicas. Sí, acá podemos ver un poco como la diferencia de peso entre los frijoles después de cierto tiempo. Se realizaron en 3 réplicas en días distintos, más o menos a la misma hora, con condiciones ambientales más o menos homogéneas. Se intentó ser lo más homogéneo posible. La temperatura era pues, casi la misma, aunque variaba por un poquitos grados, pero pues, buscamos el día como para hacerlo de la misma manera. Este experimento realmente es lo que más me ha tomado del trabajo que llevo de la tesis, porque muchas veces muchos de los frijoles tal vez no tenían la condición genética o había una condición ajena a mis conocimientos que no permitían que creciera tal vez como con normalidad. Entonces muchas veces los datos parecía que no estaban bien, pero era porque muchos de esos frijoles tal vez tenían alguna deficiencia o algún daño interno, entonces dañaba mucho a la hora de hacer el experimento, hasta que por fin lo hicimos y nos dio pues como con datos que satisfacían las condiciones que necesitábamos. Los frijoles se seleccionaron de una población de 374, estos se autorizaron y luego se tomó una muestra de 30. Con estos 30 pues, encontramos un intervalo de confianza para la media poblacional del peso, es decir, esos 30 se pesaron y con esos pesos que encontramos se encontró un intervalo para la media poblacional del peso y al final, de manera aleatoria del resto de la población, íbamos seleccionando los frijoles y elegíamos aquellos que estuvieran dentro del intervalo para que estuvieran más o menos dentro del mismo rango y no hubiera mucha diferencia de pesos, porque lo que notamos al principio es que cuando había mucha diferencia inicial en el peso de los frijoles, había mucha diferencia al final en el peso total
ganaban sumergidos. Entonces lo que hicimos fue intentar que todos cayeran dentro de un intervalo que era dado por la media poblacional del peso. Bueno, y finalmente, bueno, acá es lo que les voy a decir, estos fueron los datos seleccionados. Acá vemos que van aumentando de peso a medida que los movimientos van avanzando en las 3 réplicas. Fueron 3 réplicas, un total de 21 muestras experimentales. Después de esto, lo que hicimos es ajustar varios modelos a estos datos. Entre estos, los modelos que ajustamos están el Gompers, el logístico y el Richards. Con estos 3 modelos analizamos varias características, como la prueba de homogeneidad de varianza de Bartlett, que todos nos arrojaron que no había homogeneidad pues, en la varianza. Sí. También comparamos el AIC, el logístico era el que tenía el mejor AIC respecto a los otros, y el Richards no tenía como algunos coeficientes significativos. Entonces, basándonos en esto, determinamos que el mejor modelo, o el modelo que mejor se ajustaba a los datos, era este logístico, que tiene pues, como 3 coeficientes importantes. Se estima el W+, que es el peso máximo esperado de cada frijol, el TM, que es el momento el tiempo en el que hay un mayor crecimiento o una mayor velocidad de crecimiento, o un punto de inflexión en la curva de crecimiento, y K, que es la velocidad en ese momento de máximo crecimiento, que sería la velocidad de mayor crecimiento también. Entonces, al ajustar los datos, pues notamos que si hay como un ajuste y se comportaban como bien dentro de todo, aunque sí, cuando hicimos el ajuste de los 3, realmente las gráficas no varían mucho, eran muy parecidas las 3, pero dentro de las características que consideramos, el logístico fue el que mejor se ajustó. Pero realmente hasta acá vamos los avances, les perdí mucho tiempo en el experimento. El paso a seguir es, habiendo ya determinado que este es el modelo que se ajustó, vamos a encontrar el modelo el diseño de óptimo para este modelo. Y después de encontrar ese diseño de óptimo, que nos va a arrojar seguramente 2 puntos experimentales óptimos, pues vamos a establecer la metodología para implementar estos puntos de diseño, sin que pierda eficiencia. Entonces, realmente, acá. Muchas gracias. Diego. ¿Tienen alguna pregunta para Diego? Me llama la atención mucho la curva que mostraste, porque ese problema aparece en muchos otros contextos. Por ejemplo, los médicos analizan el crecimiento de los niños de ambos sexos hasta los 11 años, la estatura, el crecimiento de acuerdo a la edad que van teniendo. Es un problema bien importante en medicina. Y el forestal, el crecimiento de los árboles a la isla del pecho, esos bien ese diámetro, también les interesa mucho. Y esos modelos son muy conocidos, Richard, Gompers, hay otros. Sí, había varios más, fuimos como 3, y de esos 3 el logístico como que se comportaba muy bien. Tengo pues algunas inquietudes, ¿cierto? Si no está muy chiquita para pues, determinar si los parámetros son o no significativos, creo. O sea que descartar los modelos porque no gustan, es un problema tal vez de tamaño de nuestra creencia. Es como una inquietud. La otra inquietud es que no veo la conexión tan clara de una próxima exposición, mostrar la relación que hay entre este modelo inicial de crecimiento y el diseño de óptimo. Ya apenas vamos, pues me parece que hay que encontrar el diseño de óptimo, pero hace falta No sé, otro pues, hablar. también me preocupó mucho la intervención que ustedes hacen en la muestra, que descartan tales unidades, las vuelven a... O sea, hay una intervención bastante fuerte. Pero no todo claro cómo se hizo, o sea, se sacaban del agua, pero ya no se volvían a ingresar. No, sí, pero tú mencionaste que de pronto en particular no era adecuado o había fallado genéticamente. Me da la impresión pues, de que
hay una fuerte intervención del experimentador en la elección de las unidades, pues, me parece. Si hubiera la posibilidad de que fuera un poco menos intervenido, no sé. Los datos de crecimiento de niños, posiblemente podría ser también una alternativa a las estaturas de los niños, también puede ser de pronto una posibilidad de aplicación de este método. Creo que conectarlo con el diseño experimental, no sé si sea sí, pero pronto no era la quería decir. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Le agradecemos a Diego por su presentación. Freddy. Freddy, ¿me vas a ayudar un segundito? Necesito abrir mi correo. ¿Es normal o qué? Sí, pero mejor no, ciérrelo. No, ciérrelo porque se abre el mismo que está abierto. Dele clic aquí en esos punticos. Sí, ya. ¿Dónde? Aquí en los punticos, dígale nueva ventana incógnito. Ahí sí. Ahí sí. Y aquí, ¿dónde? Se lo guía, no sé si lo guía siempre. No. Perdón. No, dele clic aquí. Aquí. Eso, dele como que se lo guía siempre. Buenos días nuevamente. Continuando con los avances de estudiantes de maestría, a continuación, Valeria Osorno Arroyave. El título del trabajo es Prevención del riesgo de mortalidad postoperatorio en pacientes con reemplazo de válvula aórtica mediante modelos de análisis de supervivencia. El director de estudiante Valeria es el profesor Juan Carlos Salazar. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Valeria Salazar del título de Raúl. Hoy les voy a presentar mi trabajo de grado, que consiste en realizar una predicción de riesgo de mortalidad postoperatoria en pacientes que fueron sometidos a reemplazo de válvula aórtica por medio de modelos de análisis de supervivencia dirigida por el profesor Juan Carlos Salazar. La agenda pues consiste en realizar una introducción y plantear los objetivos, luego seguir con el marco teórico, detalles en la metodología, resultados y conclusiones. Entonces, la estenosis aórtica severa es una cardiopatía que es muy frecuente en el ámbito de la cardiología. Es una enfermedad que afecta principalmente a adultos mayores y pues, el tratamiento consiste en dos, que es un cateterismo o un reemplazo de válvula aórtica, que es el tratamiento que vamos a trabajar, pues que trabajamos en el trabajo de investigación. Realizando como una investigación, se evidenció que en Latinoamérica y en el contexto colombiano no hay como unas investigaciones profundas donde implementen modelos como recientes o de machine learning que permitan predecir como la mortalidad. Entonces hay un vacío metodológico que quisimos pues como complementar por medio de este trabajo, con el fin de predecir el riesgo de mortalidad, dado que es pues, un factor muy importante que permite orientar decisiones quirúrgicas al momento de operar a los pacientes y también de realizar una estratificación del riesgo. Los objetivos consisten, pues el objetivo general es evaluar y comparar el desempeño predictivo de estos distintos modelos de análisis de supervivencia para identificar el de mayor capacidad predictiva por el riesgo de mortalidad postoperatoria, y los objetivos específicos consisten en analizar
Random Survival Forest y el modelo paramétrico Weibull sobre datos reales de orden público. También evaluar la capacidad predictiva mediante 3 métricas que fueron el MSE, el MA y el CINE, y comparar los resultados para identificar el modelo con la mejor capacidad predictiva. Entonces tenemos pues, como los fundamentos principales en el análisis de supervivencia, que está la función de supervivencia, la función de probabilidad de supervivencia, la función de riesgo y la función de riesgo acumulado, que también podemos llegar como a la probabilidad de supervivencia por medio de la exponencial del negativo de riesgo acumulado. También en los análisis de supervivencia es muy importante la censura, que sucede cuando se desconoce el tiempo, cuando sucede el evento. Y en este estudio que realizamos predomina la censura a la derecha, ya que se elimina el grupo del estudio y pues, los pacientes no desarrollaron el evento de mortalidad. Y en este estudio se le dio un tratamiento adecuado, ya que pues, no hacerlo parecía como introducir sesgos en la estimación. Entonces aquí, pues como les mencionaba, tenemos el modelo de Cox, que es semiparamétrico, al igual que el Cox penalizado con lados, que implementa una regularización de las variables, el Random Survival Forest, que es no paramétrico, y el Weibull, que es paramétrico. Entonces tenemos el modelo de Cox, que la estimación de los betas se hizo por medio de verosimilitud parcial, y el hazard ratio, que mide el efecto multiplicativo de cada covariable. El Cox penalizado con lazo, que implementa una penalización N1 que hace que los coeficientes se contraigan y permite hacer una selección de variables en el caso pues, como que las variables no aporten información significativa al modelo. Y también se escogió el lambda mínimo por medio de validación cruzada con K10. Tenemos también los dos aleatorios de supervivencia, Random Survival Forest, donde se hizo un ensamble de 500 árboles con bootstrapping y también se hace una selección aleatoria de las variables para entrenar al modelo. Y aquí hay algo muy importante, es que la predicción que haga este modelo es la mortalidad del conjunto de los árboles. También tenemos el Weibull, que es pues, el modelo paramétrico que estuvimos para implementar en el estudio. La estimación de los betas se hizo por máxima verosimilitud y se implementó también el tipo de falla acelerado, por lo que el riesgo se obtiene el logaritmo del tiempo. Pero como lo que estamos midiendo es el riesgo, lo que tuvimos que hacer es sacarle la exponencial de menos el predictor lineal, dado que si el predictor lineal me dice que el paciente va a vivir mucho tiempo, eso quiere decir que el riesgo de mortalidad es menor. O si el paciente va a vivir poco tiempo, entonces el riesgo de mortalidad es mayor. Aquí entonces viene como la implementación que quisimos hacer con el estudio, y es que, como ya les mencioné, cada modelo produce el riesgo en escalas diferentes. Entonces, para esto, se aplicó un reescalado inspirado como en una propiedad de calibración de Terneaus que decía que los riesgos observados deberían ser iguales o aproximados a los riesgos predichos. Entonces, para eso lo que se hizo fue tomar la sumatoria de los riesgos observados, el cociente sobre la sumatoria de los riesgos observados sobre la sumatoria de los riesgos predichos, y ese cociente obtenido multiplicárselo a cada uno de los riesgos estimados. Y de esta manera, cuando ya yo sume todos los riesgos estimados, el reescalado me va a dar aproximado igual a los riesgos observados. Y ya con base en esto, obtuvimos los dos residuales martingale, que consisten en restar los residuales, el riesgo obtenido menos el riesgo reescalado, para con esto sacar el MSE y el MAE, y ese índice pues se calculó con el predictor lineal. Bueno, ahora hablando pues como de la implementación y la metodología, la base de datos y las variables. La base de datos se llama BEI, es una base de datos de dominio público que se obtiene por medio de R. Contenía 256 pacientes a los cuales se les dio seguimiento desde 1991 hasta el 2001. En la base de datos total ocurrieron 54 muertes, que consisten en el 21.1% del total de los pacientes observados, y 202 fueron retirados, es decir, no desarrollaron el evento durante el tiempo de observación.
que implementó pues el representa 7 variables que fueron la edad, el sexo, el tipo de válvula, si el paciente estaba siendo reintervenido, si era una cirugía de emergencia y si el paciente tenía diabetes mellitus. También hubo una variable que es muy importante y es que la células cerebral lo que hace es que el corazón se vuelva perezoso, entonces no envía la sangre de manera adecuada, lo que hace que el ventrículo izquierdo del corazón se hipertrofie. Entonces, este estudio original donde se tomaron los datos medía longitudinalmente la hipertrofia ventricular. Entonces, de estos 256 pacientes, había algunos de los que se tenían muchas mediciones y para con objetos del estudio yo necesitaba una observación por paciente. Entonces, lo que hice fue, habían unos valores de la hipertrofia que estaban por encima de 300, estos valores son datos así. Entonces, el paciente solo tenía una medición que estaba por encima de 300, la dejábamos. Pero si tenía más mediciones, entonces excluíamos esa medición y promediábamos todos los valores obtenidos durante el seguimiento y ahí obteníamos la variable que es la hipertrofia ventricular izquierda promedio. Y para hacer esto se realizó un muestreo estratificado por estado vital con el fin como de garantizar que entre el 70% de datos del entrenamiento y el 30% de datos de prueba hubiera como una cantidad equivalente de pacientes fallecidos. Entonces aquí haciendo un análisis exploratorio como de la supervivencia global, se ve pues que hay un descenso progresivo de la probabilidad de supervivencia, dado que al inicio del estudio pues todos están vivos, ninguno desarrollaba el evento, pero con el pasar del tiempo ya se ve como los pacientes van desarrollando. También se ve que hay una supervivencia estimada de 0.80 a los 5 años, ya que 133 pacientes no desarrollaban el evento en ese momento. ¿Ve? Sí, no desarrollaban el evento en ese momento. O sea, es decir, que la mayoría de los pacientes sobreviven al menos 5 años si les hacen una cirugía de válvula óptica. Para la implementación computacional, todo se hizo en R con cuarto. Estas fueron las unidades y las librerías que se utilizaron para el ajuste de los modelos. La partición estratificada que les conté para que hubiera como una cantidad equivalente de muertes en los dos grupos seguidos con esta función. Y se implementaron unas semillas fijas con el fin de que se pudiera replicar el estudio que realizamos. Tanto para partir, pues para hacer la partición de los dos conjuntos, tanto para el lado y el random survival pobre. Entonces ya en los resultados, el modelo de Cox nos arrojó que solo la edad y la hipertrofia ventricular izquierda eran variables significativas y que por un incremento en la unidad de la edad, pues por un incremento en la unidad de la edad, aumentaba un 10.6% la probabilidad de morir por enfermedad valvular. También la hipertrofia ventricular izquierda fue significativa y ya los resultados por las técnicas se las explico más a detalle en la diapositiva del tiempo. El lado también identificó que la edad, la hipertrofia ventricular izquierda y el sexo eran las variables como que se representaban significativas y las otras 4 las penalizó a 0. Con respecto ya al random survival pobre, se calculó la importancia de las variables, donde de igual manera nos dice pues como que la edad y la hipertrofia ventricular izquierda promedio concentran la importancia de las variables en todo el modelo, tiene un ordenamiento consistente con lo que le acabo de mencionar de Cox y Lazo, es como la importancia de todas las variables. Y en cuanto al Weibull, pues es el único modelo que les comenté que tenía una tenía como una forma paramétrica del tiempo al evento. La edad y la hipertrofia ventricular izquierda nuevamente son las variables significativas, da un riesgo creciente con el tiempo. Y la curva Weibull al final tendría sobreestimar la supervivencia en el tramo final con respecto al factor medio, porque pues los datos no asumían como el supuesto que iba a tener esta distribución. Ya aquí tenemos como los datos concluyentes, la comparación del desempeño predictivo no se evidencia que haya un solo modelo que como que arrase o que gane todas las métricas. En cuanto al MS, el lado fue el que mejor tuvo concentración. En cuanto el Cox fue el que mejor MAE tuvo y el random survival fue el que mejor hizo la discriminación de los pacientes. Y ya pues como conclusiones, lo que les mencioné, ningún modelo tuvo superioridad absoluta, todos los modelos identificaron que la edad y la hipertrofia ventricular izquierda promedio son como las variables significativas
Y también se propone como una metodología comparativa que la idea es que sea replicable en el contexto latinoamericano y colombiano. Y ya pues una limitación que tuvo el estudio es que fueron de un único centro médico del Reino Unido y a todos los pacientes los operó el mismo cirujano. Entonces eso es como una limitación, y también otra es que solo hubo 16 muertes en el conjunto de datos de test. Y ya pues en direcciones futuras se proponen como otros modelos que se puedan implementar para ampliar o mejorar el trabajo. Y ya están las referencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Valeria, si tiene alguna pregunta para Valeria. Una pregunta. Todo fue basado en el modelo de Webber, pero existen otras distribuciones competitivas para modelar esos tiempos de sobrevivencia. Por ejemplo, la Birnbaum Saunders tiene 13 parametrizaciones. La literatura también se ha visto que es muy interesante. ¿Consideraron o piensan considerar el mismo modelo, pero cambiando la distribución estadística de la variable de respuesta? Pues eso sería como una implementación que se podría hacer posteriormente, pero ya pues como el trabajo como tal lo hicimos con estos 4 modelos, que fueron como los escogimos realmente porque el Cox y el Lasso son como los que se implementan inicialmente. El Weibull fue pues como para hacerlo con lo del tiempo, pero invertido, y ya el Random Survival Forest porque es una manera como de aplicarlo a las técnicas que se están implementando actualmente, pero podría ser una implementación que se podría hacer después. Es que el Weibull es por la habilidad que tiene moverse en el mundo AFT y el de riesgos proporcional. Digamos la información de parámetros de las cargas, la habilidad que no tiene ningún otro modelo. Entonces era como por habilidad, pero esa idea está buena porque también mirarlo con un Birnbaum Saunders podría agregar valor, pero ya digamos para un contexto diferencial. Nosotros queríamos ver la habilidad predictiva de cada uno de los modelos y se hallaron cosas interesantes, pero no hay ninguno que domine predominantemente a los otros. Y la idea que queda es, mire, que este nuevo enfoque basado en algoritmos es muy conveniente lo que se está usando. Pero sí, las escoge la computación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces muchas gracias, Valeria. Espera un momento. Todavía nos falta una presentación. Haces el mío. ¿Es el suyo? Sí. Sí, el suyo. Listo. Simplemente cerrándolo, si quiere darle un cliccito. Listo. Nos falta una presentación del estudiante Daniel Alberto Castaño y la profesora Isabel Ramírez. Bueno, el estudiante Daniel está fuera del país, pero nos envió un video. Vamos a intentar reproducirlo. Si no podemos reproducirlo, entonces terminaríamos ahí por el día de hoy. Diremos a ver si no lo podemos reproducir. Bueno, entonces, posteriormente en la página del seminario institucional montaremos el video del estudiante Daniel Alberto Castaño. Realmente los invito a que estén constantemente visitando la página del seminario, donde está la programación de los días que va a haber el seminario institucional. Muchas gracias a todos. Buenos días, mi nombre es Daniel Castaño, soy estudiante de maestría en Ciencias Estadísticas y directora es Isabel Cristina Ramírez, y hoy les voy a presentar un avance en mi trabajo de investigación titulado Predicción de la estabilidad físico-química de detergentes líquidos mediante métodos estadísticos de clasificación y algoritmos de Machine Learning. Como contexto, yo trabajo en una empresa que se llama Productos Químicos Panamericanos, donde se desarrollan productos de aseo para el hogar, entre ellos detergentes líquidos. Estos están formados por mezclas de materias primas o componentes o ingredientes
que deben dar como resultado un detergente cuyas propiedades físicas, químicas y sensoriales deben permanecer estables por 2 años. Para una industria como estas no es viable esperar 2 años para poder determinar si un producto es estable o no. Para ello existe una metodología llamada estabilidad acelerada que tarda 3 meses o más para poder determinar esto. Recientemente se ha tratado de describir la inestabilidad desde la parte físico-química, tratando de entender qué sucede dentro de un detergente. Sin embargo, pues han sido estudios limitados y con base en esta información y en este contexto, la pregunta que yo me planteé es: ¿puede un modelo de clasificación anticipar la estabilidad de una fórmula antes del ensayo de laboratorio? Con base en esta información planteamos los siguientes objetivos. El general: construir modelos predictivos basados en métodos estadísticos de clasificación y algoritmos de Machine Learning que permitan estimar la estabilidad físico-química de detergentes líquidos a partir de su composición teórica. Y como específicos, obtener una base de datos real, limpia y ordenada de al menos 100 formulaciones clasificadas como estables e inestables, entrenar y comparar 2 modelos estadísticos de clasificación y 2 algoritmos de Machine Learning sobre la base de datos real, realizar una simulación con los 4 métodos y comparar sus resultados, y formular recomendaciones metodológicas para seleccionar y aplicar la mejor técnica de clasificación en la evaluación de estabilidad de formulaciones líquidas. Durante el desarrollo de esta investigación utilicé análisis de componentes principales. Los métodos estadísticos utilizados fueron análisis discriminante cuadrático y el no supervisado K-means. Los algoritmos de Machine Learning fueron árboles de clasificación y regresión, conocido como CART, y la máquina de soportes vectorial. Las métricas utilizadas para evaluar el desempeño de estos modelos son exactitud, sensibilidad, especificidad, precisión, el puntaje score, el puntaje F, el índice de Jouden, el DOR y el área bajo la curva ROC. Los artículos principales que tuve como referencia son los de Beram y el Kotori, que hace un análisis de una simulación de Monte Carlo para analizar y comparar métodos estadísticos, 3 métodos estadísticos y 3 algoritmos de Machine Learning. De Mico, donde habla de análisis de estabilidad de formulaciones líquidas con una aproximación Deep Learning, y Chitre, en donde menciona o habla sobre el diseño acelerado de formulaciones vía Machine Learning. La intención con esta tesis es poder desarrollar y comparar 4 clasificadores de detergentes líquidos que los clasifiquen entre estables e inestables. La base de datos utilizada está conformada por 117 formulaciones o ingredientes o detergentes y 92 variables o materias primas o ingredientes. Esta base de datos tiene como variable de respuesta que es binaria. La variable de respuesta puede ser estable como clase positiva o inestable como clase negativa, y la proporción de esta base de datos o el balanceo de esta base de datos, la estable es el 44%, las estables son el 44% y las inestables representan el 56%. Este es el encabezado de la base de datos. Acá muestro solamente las 5 primeras y el grupo al que pertenece cada una de esas detergentes, si es inestable o estable. Cada fila es un detergente líquido. Si cada fila es un detergente líquido, es una observación, y cada columna o variable es la materia prima o ingrediente.
Acá hay unas estadísticas descriptivas como la media, el mínimo, el valor máximo, la desviación estándar de cada una de esas variables. El mínimo, como pueden ver acá, es 0, pero yo los convertí en trazas del orden de 10 a la menos 6 y 10 a la menos 7, que corresponden al no uso de esa materia prima. Esto lo hice para poder operar matemáticamente. La correlación entre variables, hay correlación entre variables en la base de datos. Se realizaron pues de esas 4186, 44 tienen una alta correlación. Esta es una ilustración de las 30 primeras o 30 principales variables. Ahí se observan correlaciones altas. Y las dificultades y retos que tuve en este trabajo, que tenía en este trabajo de investigación, parten de lo siguiente. Bueno, la base de datos real, que son pues 92 variables, se estandarizaron los datos, se realizó una partición estratificada, 70%, 30%. De esos 70%, el 83% equivalen al 83% de los datos, de las observaciones, que claramente son menores a las variables. Eso significa que las observaciones son menor, n es menor que p. El primer modelo que yo utilicé es el más conocido, que es la regresión logística. Sin embargo, pues los resultados pues no fueron buenos, donde la devianza residual es básicamente 0 y 14 coeficientes no se pudieron determinar, y el índice A y C es peor que el índice A y C del modelo nulo. Acá muestro el resumen de esa regresión logística, donde vemos parámetros beta del orden de 1000, y como ya mencioné, pues hay unos que no se pudieron determinar, unos errores estándares gigantes del orden de 10 a la 8, lo que implica que el estadístico Z sea casi 0, y eso implica que el valor P pues sea 1, dando como resultado un no rechazo de la hipótesis nula, que es que los parámetros sean iguales a 0. ¿Esto qué significa? Que, pues, o cómo se interpreta, que ninguna variable aporta al modelo, ¿cierto? Entonces, pues eso no es coherente con el resultado que vemos acá de devianza residual, donde es 0, que significa que el modelo ajustado pues predice muy bien. Bueno, entonces por esta razón se descarté la regresión logística y procedí con otros tipos de metodologías. Entonces, como les decía, se hizo una partición estratificada 70-30, conservando las proporciones originales de la base de datos. Bueno, vimos que n es menor que p tras hacer la partición, y eso condujo a reducir la dimensionalidad a través de análisis de componentes principales. Como les mostré también, la varianza es 0 para algunas materias primas, donde las convertí en traza. La no participación significa valores del orden de 10 a la menos 6 y 10 a la menos 7, y se retuvieron 22 componentes principales que acumulan aproximadamente el 80% de la información o de la varianza total. Acá no mostré, se me olvidó mostrar la tabla, la base de datos ya transformada en el espacio de las componentes principales, que son que tienen los scores o puntuaciones que se van a utilizar para construir o desarrollar los modelos predictivos. Bueno, sin embargo, acá muestro, estos son las estadísticas descriptivas del conjunto de entrenamiento, las mismas: media, mínimo, máximo y desviación estándar. Y acá resalto 3 variables, que realmente son 7, pero resalto 3 donde pues estos valores tan bajos del orden de 10 a menos 6 y 10 a menos 7 significa
que en este conjunto de entrenamiento estas variables no tienen ninguna participación. Eso tiene unas consecuencias, y es que no tienen participación en el conjunto de entrenamiento, pero sí tienen participación en el conjunto de evaluación del 30%. Y cuando yo voy a tomar ese conjunto de datos de evaluación y proyectarlo en el espacio de análisis de componentes principales, previamente necesito estandarizar los datos. Pero al estandarizar los datos me encuentro con que se generan unos valores muy grandes del orden de 10 a la 6 para esas materias primas que les mencioné. Por ejemplo, el Carbopol genera este valor. ¿Qué tuve que hacer? Eliminar esas materias primas, que son estas que listo acá: Carbopol, Coloa, y bueno. Y paso de tener 92 variables a 85. Esto sacrifica algo de rigurosidad química, pero me permite operar modelos matemáticamente. Acá ya están una comparación de los modelos entrenados y evaluados con el 30% de los datos. Este es el ranking. Para yo hacer este ranking tuve un criterio de selección que consiste en minimizar los falsos positivos. ¿Esto qué significa? Que las muestras inestables no lleguen al mercado. Y con base en este criterio de evitar que las inestables sean estables falsamente y lleguen al mercado y generen mala calidad o mala percepción, el mejor modelo es el de la máquina de soporte vectorial. Y bueno, después de esto realicé una simulación de Monte Carlo con un esquema donde se entrenan sobre las sintéticas y se evalúan sobre las reales. Los datos sintéticos se crearon teniendo como referencia la base de datos de entrenamiento mediante bootstrap suavizado con kernel gaussiano. El escenario se desarrollaron 6 escenarios, cada escenario con 100 iteraciones. En este momento ya subí 100 iteraciones a 1000, pero el resultado es básicamente el mismo. Esos escenarios están desarrollados por 3 tamaños de muestra: 1500, 100, 500 y 1000, y 2 puntos de quiebre: 50-50 y 80-20. 80-20 es un poquito exagerado, pero refleja lo que en la práctica se genera, y es que se generan más desarrollos o fórmulas o ensayos inestables que estables. Una vez se generan las observaciones, se utiliza el modelo previamente seleccionado para etiquetarlas, hacer un pseudo etiquetado, y se filtran fórmulas por certeza, donde se conservan aquellas que tienen una probabilidad de ser estables mayores o iguales a 0.7 y las que tienen una probabilidad de ser estables menores o iguales a 0.3. Y se hace un rebalanceo para conservar la proporción de la base de datos original. Luego, con esa base de datos filtrada, se entrenan cada uno de los modelos: el QDA, el CAMIN, la máquina de soporte vectorial y el CART, y sobre el conjunto de datos real equivalente al 30% de la base de datos original. Estos son los resultados de la simulación, donde vemos, bueno, el principal es que la máquina de soporte vectorial sigue siendo como la de mejor desempeño, y el área bajo la curva ROC o la UC mejora cuando n aumenta. Y como conclusiones tenemos que sí, de las 117 fórmulas reales y un procesamiento cuidadoso, pues se puede anticipar la estabilidad y con buenos resultados. El criterio de negocio importa, es decir, hay que minimizar los falsos positivos, y esto permite comparar los modelos y poder seleccionar el mejor.
La simulación de Monte Carlo bajo estos escenarios confirma y refuerza ese ranking donde la máquina de soporte vectorial es mejor y obviamente pues lo esperado es que a mayor tamaño pues mejores resultados. Y como recomendación metodológica pues utilizar el análisis de componentes principales más un método de clasificación, en este caso el SVM, como línea base para clasificar la estabilidad de formulaciones líquidas. El CART nos puede ayudar como un complemento para interpretar esa selección de formulaciones y tener en cuenta que se eliminaron 7 materias primas y pues cuando tengamos más datos poder incorporarlas nuevamente y desarrollar y reentrenar pues nuestro modelo. Este trabajo lo utilicé para participar también en el último simposio internacional de estadística que se hizo hace poco, en este mes precisamente, sobre estadística bayesiana. Bueno, eso es lo que tengo hasta ahora. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día.